Hola, buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión de la serie Diálogos País 2025-2026. Me presento, soy Ariel Torres Labra, coordinador territorial del Sistema de Intervención del Territorio Biocultural Litoral Chango y seré el animador de la instancia del día de hoy. Queremos comentarle que todas las sesiones de Diálogo País con el pueblo chango serán grabadas y posteriormente se compartirán a través de nuestras redes sociales con el fin de que el material pueda ser revisado y comentado de manera asincrónica. Desde el año 2018 como programa hemos venido trabajando con comunidades y troncos familiares del pueblo chango. Partimos en la Caleta Paposo y desde el 2023 nos encontramos insertos en distintas localidades de la región de Antofagasta, Atacama, Coquimbo. Actualmente hay 14 profesionales de Servicio País quienes trabajan en el territorio biocultural litoral Chango, distribuidos en las comunas de Tocopilla, Mejillones, Taltal, Chañaral, Caldera, Freirina y Liguera. Para los que no saben, Servicio País es un programa con 30 años de trayectoria y que pertenece a la Fundación para la Superación de la Pobreza. Nuestros recursos provienen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a quienes agradecemos por apoyarnos en el desarrollo de esta iniciativa. El ciclo de Diálogos País 2025-2026 considera cerca de 10 sesiones que abordan distintas temáticas y desafíos que afectan al territorio maritorio chango. Todas las sesiones de Diálogo País con el pueblo chango se encuentran disponibles en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage del Servicio País, Territorio Biocultural Chango, y en nuestro perfil de Instagram, Territorio Litoral Chango, como también en el canal YouTube. Hoy, miércoles 15 de octubre, a solo días de un nuevo aniversario del reconocimiento constitucional del pueblo chango, nos acompañan Cristian Andrónico, director del Museo de Ruinas de Huanchaca, y Antonita Clunes, curadora de este mismo museo. Desde este reconocimiento del pueblo chango como pueblo vivo, muchas han sido las líneas por las cuales sus integrantes buscan incidir en la revitalización cultural y los museos, ¿por qué no?, pueden ser una interesante vitrina, una potencial ventana para dar a conocer la cultura de este pueblo. Cristian y Antonieta nos darán a conocer la experiencia del Museo Ruinas de Huanchaca, cómo organizan su trabajo, cómo promueven el riquísimo patrimonio material, inmaterial y natural de la región de Antofagasta. Cristian y Lucía, el micrófono es suyo. Esperamos que podamos atesorar esta instancia. Sin más, por favor, colegas, les escuchamos. Bien, si me dan un segundito voy a compartir la presentación. Ok, eh, bueno, antes que todo, muchas gracias Ariel por las presentaciones. Para nosotros es enriquecedor, ¿no? Compartir con ustedes, con Fundación Superación para la Pobreza, nuestras experiencias, nuestras vivencias, los vínculos que hemos trazado a lo largo de estos más de 10 años, más de 15 años que llevamos funcionando como fundación y en particular como museo. Así que a nombre precisamente de la Fundación Ruinas de Huanchaca les damos las gracias, ¿cierto?, por ser parte de este encuentro Diálogo País. Eh, Mi nombre es Cristian Andrónico, tal como lo dijiste, y hoy día también nos acompaña Antonieta Clunes, curadora del museo, y entre los dos, ¿cierto?, vamos a contarles nuestra historia, ¿ya? Nuestra historia que esperamos que les haga sentido, esperamos que tenga un eco, ¿cierto?, en las personas que nos están viendo hoy día y también en el futuro, ¿no? En otras plataformas. Eh, Bien, lo que tenemos, lo que vamos a presentar hoy día se llama Museo Ruinas de Huanchaca, un lugar para ensayar el desierto. Eh, y va a partir Antonieta, ¿cierto? Con introduciéndonos, ¿no?, a toda la conversación que queremos proponerle el día de hoy. Mm, Bien. Partamos Antonieta. entonces, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Me sumo a las palabras de Cristian y bueno, comentarles que cuando
pensábamos como que presentar hoy, nos imaginábamos a quizá tratar un tema que, cómo podíamos introducir primero que nada en un marco teórico a los museos. ¿Qué son los museos? Y nos comentarles de que en el fondo también nos dábamos cuenta de cómo este concepto ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, para nosotros fue muy importante, como dice el título acá, la palabra ensayar, ya que consideramos que los museos van cambiando en el tiempo y son maneras de ir probando cómo estos discursos van cambiando. O sea, pueden haber algunas museologías que reflejan un tiempo y son una postura frente a lo que se está pensando en un momento histórico, un paradigma, y eso podría ir cambiando. O sea, nada que esté en el museo debe ser un discurso cerrado, sino que más bien una propuesta para pensar juntos, una propuesta, planteamos un tema, algunas temáticas desde los museos. Entonces, siguiente, para contextualizar, mm, bueno, sin profundizar tanto, quisiéramos como hacer una especie de comentar de que los museos nacen desde un espíritu de conservación, ¿no es cierto?, desde el coleccionismo. Antiguamente la palabra museo, bueno, se venía del término museum, que tiene que ver con las musas, ¿no es cierto? Como la casa de las musas, que eran las que inspiraban a los artistas y a los científicos. Entonces eran concebidos como una especie de templos, ¿no es cierto? Lugares para la contemplación, ¿no es cierto? En la cultura griega, y para que no era solamente de exhibición, sino que también era como un encuentro, investigación y aprendizaje. Eso con el tiempo fue cambiando y se fue conservando este lugar de colección de objetos preciosos o de recolección de objetos particulares de la naturaleza u otros objetos minerales. Se empiezan a generar la monarquía comienza a juntar objetos. Y aquí podemos ver un gran ejemplo de lo que es considerado como los gabinetes de curiosidades o las casas de maravillas. Si podemos ver, acá también surge la figura del curador, que aquí podemos ver algunas personas que eran los encargados de cuidar las colecciones de los reyes, de la burguesía, etcétera. Estos lugares eran cerrados para la comunidad, ¿no es cierto? Solamente las personas de la élite, de las noblezas, podían acceder a ver estas maravillas. Con el tiempo, esto del paradigma fue cambiando y los que iban teniendo la misión de cuidar muchas veces fue la iglesia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, podemos ver que en el Vaticano abajo también hay una gran colección de tesoros, ¿no es cierto?, que deben ser resguardados. Entonces, esa fue la misión de los museos por mucho, mucho tiempo, hasta que se empiezan a abrir en el tiempo más o menos del Renacimiento, 1700, pasando un poco ya a la era moderna, se empiezan a ejercer los primeros museos públicos. Entonces, en Florencia, sobre todo, y en Europa, son conocidos como los museos capitolios. Son los primeros que se abren al público y esto tiene un gran impulso, por ejemplo, en el marco de la Revolución Francesa, cuando el Louvre, que había sido es muy simbólico porque ese mismo museo que había sido casa de la monarquía pasa a ser una casa del pueblo, donde las personas pueden ir a hacer un encuentro, ¿no es cierto?, con objetos de arte y cultura. Pero finalmente, cuando ya nos vamos acercando al siglo XX, todas estas posturas empiezan a cambiar y se empieza a cuestionar el rol de esta división que tiene, por ejemplo, la alta y la baja cultura, ya que los objetos únicos estaban albergados en estos lugares, sin embargo, habían otras expresiones de la cultura, de las personas, de los pueblos que quedaban fuera de ese gran discurso. Entonces, esta separación entre la alta y la baja cultura empieza a ser cuestionada. Y era algo que se discutía mucho, pero sin embargo, ya entrando podríamos quizás pasar a la siguiente, por favor, muestra. Este es un momento muy importante en la historia de los museos, ya que, como les decía, empieza a entrar en crisis, bastantes teóricos y gente de los museos empieza a cuestionar esto incluso desde la ciudadanía, pero el gran impulso se logra en el marco del Mayo francés. Este momento histórico que de hecho marca una transición
que plantea los principios por los cuales incluso aún nos seguimos rigiendo, cuestiona todo esto y empiezan a ingresar la idea de la nueva museología. Entonces, las instituciones museísticas anteriores que tenían esta visión academicista, decimonónica, como un templo dedicado a la erudición y la construcción de relatos históricos, como había un discurso desde el gobierno o desde la patria, por ejemplo, que había que consolidar a los pueblos y los museos servían de ese lugar, cambia a un paradigma donde la sociedad democrática participase de la construcción del hecho patrimonial mediante un acto social. Eso quiere decir que ya las personas con sus temáticas empiezan a concebir los museos como un lugar de encuentro, donde ellos pueden tener participación, los lugares no solo para ir a visitar, ¿no es cierto?, los objetos y tener una experiencia estética o ir a ver curiosidades, sino de que un lugar de encuentro. Y dentro de ese paradigma es en el que ya nos situamos cuando nace la Fundación Ruinas de Huanchaca, ¿no es cierto? Con que Cristian aquí les podría explicar un poco más de ese momento histórico, pero mi introducción venía a enmarcar cómo ha cambiado la temática, ¿no es cierto?, de los museos y en qué contexto nace el Museo Huanchaca y comentarles de que la historia, ¿no es cierto?, de Huanchaca viene desde Pulacayo, Bolivia, ¿no es cierto?, cuando el lugar que se protege ahora, que es Monumento Nacional, solía ser una fundición de plata y de otros metales, cuando esto solía hacer el establecimiento industrial Playa Blanca, una historia que nace en las minas de Pulacayo, Bolivia, ¿no es cierto? Consideremos que en ese tiempo, cuando está pasando esto, a finales de 1800, la plata era un mineral muy importante. A la plata le debemos que nosotros, por ejemplo, ahora hablemos de plata para referirnos al dinero, porque era la ficha de intercambio, también grandes tecnologías se dieron gracias a la plata, por ejemplo, la fotografía. Entonces era un bien muy apetecido. De hecho, la compañía Huanchaca llegó a ser una de las que exportó más material en su momento. Y es una historia, la verdad, para la impronta que tiene tan grande que logró primero un paseo que podemos ver acá desde Pulacayo a Cobija, por donde salía el mineral, a través de mulas, atravesando todo el desierto, en un viaje que duraba 20 días en la progresión de que empezó a ir bien a la mina de Pulacayo, con la explotación de mucho material, se dieron cuenta de que necesitaban innovar, incluso llegó a través de esta compañía muchas innovaciones a la ciudad de Antofagasta, entre ellas el ferrocarril, ¿no es cierto? El agua, la iluminación de la ciudad. Entonces, la verdad es que el advenimiento de la compañía Huanchaca en la ciudad se da en un momento histórico que también es en el momento que empieza a crecer la ciudad de Antofagasta, que antiguamente había sido Bolivia. Y justo en este momento de la Guerra del Pacífico también está envuelto el desarrollo de la compañía Huanchaca. Entonces, en estos 10 años que dura el uso de esta usina, se da toda esta gran historia. Entonces, como se ve después de que llega el ferrocarril, la compañía cambia al lugar donde estamos ahora, eh, que es lo que nosotros podemos ver del monumento, son los estamentos, quiere decir la base, solo quedan las piedras, las rocas, sobre lo que arriba era una gran, gran industria, que incluso llegaba a tener una chimenea que tenía 70 metros de alto. Entonces, y llegaba el tren por encima, era una gran innovación industrial. Luego eso cae, ¿no es cierto? Como les comentaba, esa gran historia solo dura 10 años, cae y queda en desuso, y así pasa a ser conocido como popularmente como las ruinas de Huanchaca. Hasta que en 1974 es declarado monumento histórico, lo cual esa declaración no significa mucho que haya alguna incorporación o innovación, más que nada es la declaración. Y en ese contexto, posteriormente, es donde surge la Fundación Huanchaca. Aquí Cristian les podría hablar un poco más de ese proceso, ya que él estuvo en ese proceso y lo vivenció y fue uno de sus protagonistas.
Bien, efectivamente, y ahí huelga decir, ¿no? Que eh, para quienes nos están viendo y no viven en Antofagasta, eh, tenemos la fortuna de trabajar en un lugar maravilloso, en realidad. Eh, un lugar que está cargado de historia, eh, historia pasada, una historia presente, que es precisamente la que articula hoy en día la Fundación, eh, y que nos permite, ¿cierto?, convertirnos en un punto neurálgico del arte, la cultura y el patrimonio, ¿no? Esta triada que está dada por el ministerio y que nosotros eh, tenemos la convicción que de alguna manera también la cumplimos y la llevamos a cabo. Eh, Aquí estamos ante una imagen de lo que fue el establecimiento industrial de Playa Blanca, hoy ruinas de Huanchaca. Esto parte en realidad del año 2000, antes de 2007, de hecho, y me voy a ir brevemente más lejos. Esto fue un proyecto de arquitectura, un proyecto ganador de arquitectura 10 años antes, de 2007, de 2097, eh, jóvenes arquitectos, ¿no? En un concurso por el gobierno regional, pensando en ese entonces de cómo habilitar, de cómo transformar este espacio, que por cierto es un comodato de la fundación y que pertenece a la Universidad Católica del Norte. Eh, y este proyecto contemplaba, ¿cierto?, la incorporación, el hermoseamiento del polígono y además la incorporación de un museo y un anfiteatro. Este proyecto se retoma en 2007 y con la constitución, ¿cierto? Con la conformación de la Fundación Ruinas de Huanchaca y con la construcción del museo. Museo que están viendo en este momento que está en una cota más abajo, en la cota basal, ¿cierto? De las ruinas, del monumento, ¿ya? Así que ese es un aliciente, ¿no? Espero que sea un aliciente para quienes nos están viendo desde otras partes del país, para que nos visiten, ¿ya? Y puedan vivir, ¿cierto? Puedan estar al lado del monumento, que la escala es realmente magnífica. Este parque, el parque que lleva el mismo nombre, ¿no? Ruinas de Huanchaca, es un parque de casi 10 hectáreas, 9,7 para ser exacto, y que es el polígono que está declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales y que es el polígono que la Fundación tiene a cargo. Estar a cargo significa su administración, significa también su conservación y significa también su puesta en valor, ¿ya? De este gran monumento. Pero también la Fundación tiene la responsabilidad de seguir articulando el patrimonio, no solo el patrimonio inmueble, sino que el patrimonio de la región de Antofagasta, y lo hace mediante el museo, ¿ya? Que formaba parte también de este proyecto. Eh, y bueno, el museo eh, tiene una historia fascinante, parte con una historia muy rica y que se sustenta sobre lo valioso que es en nuestra región, ¿ya? El guión, ¿cierto? Es un recorrido del mar a la alta cordillera y este recorrido nos enseña a valorar lo que existe precisamente en el mar, en nuestra tierra y en nuestro cielo. Ahí están las riquezas desde el ámbito cultural y también desde el ámbito natural, ¿ya? Es decir, curatorialmente todo lo que nosotros hacemos tiene que ver necesariamente con lo que les acabo de decir, ¿cierto? Con visibilizar esta riqueza territorial que exploramos, ¿cierto? Y que tenemos en nuestra región. Eh, es así entonces como se conciben exposiciones vinculadas a la geología, ¿cierto? A la paleontología. eh, y bueno, yo creo que ahí es importante ir uno por uno, ¿no? Dando cuenta un poco de la conformación de las salas, ¿cierto? Para ir dándole, otorgándole un espacio, ¿cierto? Un espacio concreto para que ustedes se puedan imaginar, ¿cierto? Lo que existe dentro del museo. Me salté una, que esta es una exposición que llegó en 2010, fue posterior
en 2015, perdón, que fue posterior a la declaración del guión curatorial original, ¿cierto? Que tiene que ver con la vida industrial del salitre, ¿ya? Eh, Perteneciente al patrimonio cultural, ¿cierto? Y que de alguna manera busca reflejar mediante el eje curatorial y situar al ser humano como parte neurálgica de la historia del salitre, ¿ya? Es decir, hay un reconocimiento al ser humano, a los seres humanos que formaron parte de esta gran hazaña de poblar, ¿cierto?, el desierto de Atacama, poblarlo con trabajo, poblarlo con oportunidades, poblarlo con esperanza, un territorio anecumen, ¿no? Donde en realidad es muy difícil concebir que ahí va a haber vida, sin embargo, toda una hazaña, ¿ya? Por eso que se llama la vida industrial del salitre, situando al ser humano como eje central de esta historia. Es una exposición que museográficamente es muy rica, digamos, desde lo que yo puedo explorar, ¿ya? 100% análoga, por cierto, muy propositiva, poco objetual, hay pocos objetos, sin embargo, la importancia del guión, la importancia y riqueza museográfica hacen que esta sala, ¿cierto? Sea en sí, digamos, una experiencia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta a lo mejor? ¿No? Ah, bien. Y ahí retomo donde me quedé hace un rato. También tenemos una exposición que forma parte del patrimonio natural que se llama Geositios del Norte. Son conceptos que poco a poco hemos ido incorporando al discurso del museo. Yo les hablaba recién de 15 años. La verdad es que 15 años es poco tiempo para un museo, ¿ya? 15 años son como nuestros 15 años. Somos jóvenes en realidad, estamos recién adoleciendo, estamos todavía reflexionando en torno a la museología, un poco lo que hablaba la Anto hace un ratito, ¿cierto? De cómo debemos vincularnos, cuál es el mejor vínculo, cuál es el vínculo que nos puede fortalecer, ¿cierto? A las comunidades y a las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Eh, bueno, volviendo a Geositios del Norte, un concepto, ¿cierto?, que se desprende de la geología y que también aborda temas que tienen que ver precisamente con el patrimonio natural, ¿ya? Reconociendo formas principalmente geológicas o geomorfológicas, ¿cierto? Es de esa manera que podemos acá encontrar el porqué de la portada, ¿cierto? El salar de Atacama, los geysers del Tatio, los monjes de la Pacana, eh, por mencionar algunos, ¿cierto? Geositios que están reconocidos dentro de esta sala. Y ahí es importante mencionar también que son 8 geositios, lo que no significa que en Antofagasta tengamos 8 geositios, ¿ya? Por el contrario, son 8 de muchos, ¿ya? Entonces, buscamos que esta exposición en particular sea también una invitación a entender cómo funciona la región de Antofagasta, ¿ya? Y en ese viaje poder explorar y encontrar, ¿cierto? Estos geositios que presentamos en esta sala. También desde el patrimonio natural nos sumergimos en las aguas de Antofagasta, en las aguas milenarias en realidad de Antofagasta, para poder volver a encontrarnos con los seres que estuvieron en esos mares pretéritos de hace miles de años atrás, ¿cierto? Y aquí encontramos, ¿cierto? Se divide en tres grandes épocas, ¿cierto? El Cenozoico, que es lo más viejo, Mesozoico, que es la parte media, perdón, el Paleozoico, lo más viejo, el Mesozoico, la parte media, y el Cenozoico, que es la actualidad, ¿ya? Y en ese trayecto, que es un trayecto lineal, ¿no? En ese trayecto se pueden encontrar estos seres que habitaron hace miles de millones de años atrás, como también los más actuales, ¿ya? Es otra invitación a entender, ¿cierto?, la vida marina y que hoy día la encontramos a partir del reconocimiento de fósiles, ¿no? Eh, bueno, acá hay una imagen
Un segundo, por favor, un segundo. Perdón, perdón, tuve un percance, pero ya estoy. Sí, esta imagen es una imagen más bien neutra que muestra la actividad dentro del museo, ¿cierto? Em, y que forma parte de la experiencia que nosotros queremos entregar dentro de nuestro espacio. Esta es una exposición que se llama Vital Indómito. En unos minutos más voy a abordarla también con un poco más de precisión. Una exposición que nos sitúa, que pertenece al patrimonio cultural y sitúa al ser humano nuevamente, pero hace 10.000 años atrás, ¿cierto? Donde hay y el eje curatorial de esta exposición tiene que ver con la capacidad de ingenio del ser humano para poder entender la naturaleza, para poder ver y aprender, ¿cierto? En una dinámica de simbiosis, ¿cierto? La naturaleza. De ahí, bueno, voy a hablar de esto un poco más adelante, en realidad, no me quiero adelantar, pero para que ustedes entiendan, ¿cierto? Este recorrido que va desde, recuerden, desde la costa hasta la alta cordillera, ¿ya? Eh, También tenemos la sala, una ventana al universo. Me voy a referir, me salté una sala que me voy a referir más adelante. Esta sala es parte del patrimonio natural y nos invita, ¿cierto?, a mirar los cielos, a reconocer nuestra galaxia, pero también entender el universo, ¿no? Y ahí entonces tenemos una manera de entender la curaduría lineal, pero también, ¿cierto?, que se proyecta hacia el cielo, ¿cierto?, específicamente con conocimientos que no son nuestros, sino que también heredamos de nuestros antepasados, ¿ya? Eso, para poder entender entonces, aquí está nuevamente otra imagen de esta sala que se llama Una ventana al universo, ¿ya? Bien, algo de reflexión: el museo es un espacio social que, más allá de resguardar objetos, funciona como un contenedor de experiencias donde la interacción con sus colecciones y relatos genera procesos de aprendizaje, reflexión y construcción de identidad colectiva, ¿ya? Esto es, de alguna manera, una reflexión que tiene que ver con algunas experiencias ya más concretas donde hemos tenido la oportunidad de ir vinculándonos con distintas organizaciones, con distintas comunidades, ¿cierto? Y que hemos ido de menos a más, ¿ya? En particular, esta exposición es de 2017-16, ¿ya? Que se llama, les decía recién, Hábitat Indómito, y que situaba al hombre, ¿cierto?, hace 10.000 años atrás. La riqueza de esta exposición es que hay un trabajo, la selección de objetos, ¿cierto? Por ejemplo, estas chalas, ¿cierto? Es bellísimo. Este objeto, creo yo, que es uno de los más bellos que tenemos dentro del museo y que da cuenta de la manufactura de hace miles de años atrás, ¿cierto? De cómo se concibe a partir de una necesidad, ¿cierto? La necesidad de protegerse, ¿no? De poder transitar con una protección básica, ¿cierto? Y el concepto sandalia, el concepto chala, como le quieran llamar, ¿cierto? Que es el mismo que hoy día podemos ver en el mall, ¿no? Son las mismas chalas que hoy día nos encontramos en las grandes tiendas o en las zapaterías, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar entonces este ingenio, esta capacidad de hacer incluso con tan poco, ¿cierto? Como lo hicieron los changos también. Estas no son precisamente de changos, ¿cierto? Pero sí quiero invitarlos e invitarlas a pensar en eso, en cómo la vida costera hizo trabajar al ser humano con esta simbiosis, ¿cierto? Y entender el material, ¿cierto? Cómo pescar,
cómo generar un anzuelo, cómo guardar cosas, ¿cierto? Y qué decirles de la balsa de cuero de lobo, ¿no? De cómo empezar a evitar la intermarea para después saltar al mar, ¿cierto? A pescar, en fin, un desarrollo tecnológico de una inteligencia máxima desde mi perspectiva, y que esto es parte de lo que encuentran también en esta sala, ¿ya? Aquí debemos reconocer que nos hubiese gustado, ¿cierto?, haber trabajado de manera más, con más fiato, ¿cierto?, con algunas comunidades, ¿cierto? Sin embargo, lo que hicimos fue básicamente una gestión de colección con distintos museos de la región, ¿ya? El Museo de Calama, ¿cierto? La Corporación Cultural de Calama, el Museo de Desierto de Atacama de Calama, la Corporación Cultural, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas de la UCN también, por nombrar algunos, ¿ya? Em, Bien, ahí hay otra imagen, ¿cierto? Otra sala que es una sala que se llama la Sala de los Patrimonios, que es la que yo les mencioné hace un ratito que la dejé para esta ocasión, ¿cierto? Eh, Esta sala recoge, ¿cierto? Nuevamente 8 patrimonios también desde la perspectiva de lo cultural y natural, ¿cierto? Y los pone a disposición del guión, ¿cierto? Y es así como se articula esta sala, donde escogemos un elemento patrimonial de cada patrimonio. Por ejemplo, en el caso de patrimonio o en el caso de patrimonio geológico, escogimos la falla de Mejillones, que es la que da origen, para quienes son de Antofagasta, a Juan López, ¿ya? Juan López o toda la península, ¿cierto?, de Mejillones. En el caso de patrimonio etnográfico, escogimos el pastoreo, ¿ya? ¿Cierto? Como elemento patrimonial. Acá hay un avance mucho más rico, ¿cierto? De vínculo con las comunidades, en particular con el Consejo de Pueblos Atacameños, ¿cierto? Que agrupa a comunidades más pequeñas como de Toconao, eh, como de Huatín, Río Grande, Toconce, ¿cierto? Son distintas comunidades con las cuales nos vinculamos y de alguna manera se trabajó también el contenido, ¿cierto? Que fue parte del guión. Fue una experiencia riquísima, ¿cierto? Un proyecto más bien largo, pero que nos permite tener una visión mucho más cercana de cómo las comunidades también ven la incorporación de estos temas eh, dentro de una sala o experiencia museográfica, por ejemplo, teniendo mucho resguardo en relación a la toponimia, por ejemplo, no exponerla, porque claramente hay ahí también un resguardo importante para las comunidades que todavía trabajan con el pastoreo. Así que esta es una experiencia rica, digamos, desde la perspectiva del vínculo con las comunidades, ¿ya? A propósito también de lo que decía en un principio Ariel, ¿cierto? De cómo el museo se vuelve una vitrina también, donde se pueden exponer relatos, historias y objetos, ¿cierto? Para contar la verdadera verdad, valga la redundancia, en el caso de la historia del pueblo chango, ¿no? La co-creación transforma el museo en un espacio participativo donde no solo se exhibe patrimonio, sino que se construyen significados en conjunto, fortaleciendo el vínculo entre institución y sociedad. ¿Ya? Esto lo contamos sí, con mucho más orgullo desde la relación y vínculo con quienes nos han tocado relacionarnos, ¿cierto? Esta es una exposición que se llama La vida en la Pampa Calichera, que también es de 2024. Esta es una exposición, a diferencia de la anterior, que es permanente. Esta es una exposición temporal y que la trabajamos en conjunto, que fue precisamente, surge a partir de una necesidad de la agrupación Vivencias Pampinas, ¿ya? Con ellos, ¿cierto? Ellos ponen en el tapete la necesidad de celebrar la semana del Pampino, ¿ya? Y a partir de eso, y con el apoyo del mundo privado también, que eso es importante destacar, a nivel de gestión, ¿no? La importancia también de lograr ese tipo de vínculos con el mundo, no solo público, sino que también privado.
y llevamos a cabo esta bonita exposición que muestra de alguna manera, museográficamente propone replicar un poco lo que es la pulpería, ¿no? Con un mesón grande y en el fondo con un montón de productos que estaban a disposición de las personas que compraron, que llegaron a comprar, ¿cierto?, en estas pulperías. Y lo bueno es que teníamos primera fuente, ¿no? Todo era contado de primera fuente, entonces enriquece mucho el trabajo, al punto que todos estos objetos también forman parte de una acción colaborativa, ¿cierto? Donde son las mismas personas que forman parte de esta agrupación y otras personas también que empiezan en calidad de préstamo, ¿cierto?, a contribuir con toda la parte ya de selección objetual de esta bonita exposición, que por cierto ya no está, estuvo hasta marzo de este año. ¿Ya? Bien, ahora yo hasta aquí los dejo. Me gustaría que retome Anto, digamos, con la conversación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, lo que acabamos de ver son como ensayos, ¿no es cierto?, de relaciones con la con participación de la comunidad, en el sentido cuando trabaja con personas que habitan el desierto de Atacama, que es el gran abanico, ¿no es cierto?, que es la línea curatorial principal del museo, que es el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, sus riquezas desde lo natural, ¿no es cierto?, y lo cultural. Y en lo cultural tenemos estos modos de participación que han ido sobre tratar el tema, que se involucren en el tema y que ellos nos comenten y vengan a plantear al museo temáticas que ellos quieren plantear, ¿no es cierto?, celebrar, conmemorar, y nosotros como que se toma, ¿no es cierto?, esa demanda ciudadana y se da un espacio en el museo. Entonces, justamente como yo les comentaba al principio, este paso de la museología como lugar solo de resguardo de los objetos va cambiando en la nueva museología a una, como decía Cristian, a una participación, ¿no es cierto? Aquí empiezan a tener nuevos términos como el ecomuseo y en el fondo nosotros tratamos de siempre ensayar, cuestionarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer que la comunidad se acerque a nosotros? ¿Cómo somos un espacio para ellos? Y en esa búsqueda nosotros hemos estado generando algunos métodos, ¿no es cierto? Justamente tomando el término por el donde proviene Huanchaca. Huanchaca significa puente de penas en lengua quechua. Y nosotros hemos tomado este concepto como metáfora para hablar de un puente, pero que esta vez no sea como de alegría, sino que más bien sea de un vínculo con las comunidades, un puente entre las personas, un espacio de comunión. Em, entonces, con su patrimonio y finalmente también pensamos que al cuidar el lugar, el patrimonio, las relaciones, entender que estamos relacionados con un paisaje, ¿no es cierto? Esta relación biocultural nos hace finalmente protegerlo. Solamente cuidándolo, sabiendo, conociendo, llegamos a protegerlos. Entonces, en esa búsqueda hemos creado estamos generando un método que se llama puente, ¿no es cierto? Pero esta vez se llama Ser Puente, que se basa en situar, ¿no es cierto?, el desierto de Atacama, escuchar en el sentido de ser esta instancia que no es unilateral, ¿no es cierto?, como museo, sino de que también toma las necesidades de la comunidad, está como partícipe en las demandas, ¿no es cierto?, que tiene la ciudadanía, las inquietudes que tiene la ciudadanía, y reconocer, en el fondo, lo que yo les comentaba de reconocerse en el paisaje, en sus objetos bioculturales y generar esta identificación para promover finalmente el cuidado del desierto de Atacama y sus patrimonios. Entonces, justamente acá mostramos un ejemplo de cómo se puede dar esa participación, ¿cierto? Invitamos a las personas a dibujar, a escribir, a que nos cuenten más allá de nosotros decir, ¿no es cierto?, qué es el patrimonio como museo. Damos la instancia para las personas de que participen y nos digan qué para ellos podría ser importante, qué valdría la pena poner en valor y también nos permite identificar símbolos, íconos que finalmente todos los que habitamos el desierto vamos resonando con ellos mismos y en ese proceso de ir repitiendo estos símbolos se van transformando como en una especie de etos, ¿no es cierto? Quizá ahora podríamos pasar a la siguiente.
Eh, y en esta búsqueda también de vincularnos con la comunidad, no solo queremos nosotros, como les comentaba, nosotros dictar las temáticas, que eso también es muy importante, pero también porque nosotros hacemos propuestas, ¿no es cierto? Invitamos a reflexionar sobre un tema, pero también hay espacios donde la misma ciudadanía viene y puede situar sus temáticas. Por ejemplo, y en ese espacio tenemos un lugar, el Muro Sur, para los artistas locales que también, ¿no es cierto?, que reflexionan y nos plantean algunas temáticas donde damos espacio para, imagínate, en 15 años que lleva de trayectoria el Muro Sur, ha sido un lugar para diferentes artistas, algunos ya consagrados, como Luis Núñez, ¿no es cierto? O algunos más emergentes. Entonces siempre esta es una ocasión importante, ¿no es cierto?, para situarnos y desde alguna manera que amplíe los contenidos, ¿no es cierto?, más allá de otras maneras de tratar, por ejemplo, el patrimonio a través de una experiencia estética, a través de una experiencia visual, que sin embargo nos alude a cuestionarnos sobre el lugar en el que está. Siguiente. Y bueno, en estas acciones, ¿no es cierto?, de vinculación con la comunidad, estamos muy contentos de contarles que, bueno, hace poco, la semana pasada, empezamos una relación con algunas comunidades. El museo claramente siempre se trata de vincular a agrupaciones que tienen fines similares, de cuidar el patrimonio, ya sea biológico, o en este caso, por ejemplo, como ha sido la relación que estamos tratando de forjar, ¿no es cierto?, nuestras primeras relaciones con la Fundación de la Superación de la Pobreza, por ejemplo, a través de esta etnocharla, donde damos espacio para el diálogo en torno a los patrimonios y en este caso desde un cultor, ¿no es cierto?, del pueblo chango, donde él nos vino a contar cómo es este proceso de etnogénesis. Situamos como el habitar del desierto, en el desierto costero, ¿no es cierto?, que es una particularidad en cómo se ha ido ese hábitat, luego hasta llegar a la época actual, cómo se ha dado el proceso de etnogénesis de parte de un mismo cultor, en la voz del mismo cultor, y aquí también nos acompañó Adolfo como director regional en este proceso de acompañamiento y nos cuestionamos mucho cómo se hacen esos procesos, cuál es una manera apropiada de no generar paternalismos y varios temas que la verdad consideramos que son muy importantes. Y bueno, la siguiente slide. Y otra oportunidad de relación con la comunidad fue un taller que se realizó posteriormente, en el cual el mismo Rubén nos hizo un taller en el cual nos presentaba el proceso, nos comentó sobre el proceso que vivieron junto a la Constitución, qué son los símbolos que conforman las banderas, sus colores, los elementos, la niebla, no sé, el rojo, la cordillera, el mar, lo que significa cada puntito y cada detalle, y lo que también nos permitió justamente hablar de reconocer el rol de los pueblos originarios en el cuidado del territorio, ¿no es cierto? Como en esa misión que ellos tienen de vínculo con la naturaleza y cuánto tienen que enseñarlo en el término de las temáticas actuales. Entonces, justamente esos son algunos ejemplos de cómo nos vinculamos con la ciudadanía, queremos seguir dando espacio, siempre estamos cuestionándonos, como les comentábamos, si entendemos el museo como un servicio a la comunidad, tratamos de estar muy atentos y abiertos y justamente en ese contexto es el que les planteamos estos ejemplos de participación, que vamos en ese camino, en ese transitar a ese ideal de generar un lugar importante para la comunidad que lo sientan como suyo. Bien, gracias Entonces, Anto. Eso es lo que nosotros queríamos compartirles el día de hoy. Eh, espero que Espero que gatille algo, ¿no? Esperamos que sea también un empuje para a lo mejor lograr algún proyecto, para empezar a lo mejor con una iniciativa, para lograr, ¿por qué no?, la consolidación o gestión de una exposición, de una nueva exposición, ¿ya? Y nosotros siempre dispuestos a poder colaborar u orientar en lo que sea necesario. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias, Cristian, Antonieta.
Bueno, y la idea era justamente esto, ¿no es cierto? Ver un poco la experiencia en concreto. Bien sabemos que todas las experiencias son únicas en sí mismas, ¿no? Todas tienen un componente situado, local, diferentes actores, diferentes contextos, pero esto de alguna manera clarifica un poco el rol de un museo, ¿no? Que muchas veces existe una errada concepción de lo que es un museo, de algo un poco cerrado, ¿no es cierto?, hermético, cuando es todo lo contrario, finalmente tener vínculos con las comunidades, vínculos con la sociedad civil. Así que muchas gracias. Este es el espacio para que podamos aperturar las palabras. También pueden ocupar el chat si quieren escribir alguna duda, consulta, ¿no es cierto? La idea es que podamos atesorar este espacio, saquemos el jugo a los expositores, a Cristian y Antonieta, si existe alguna duda, consulta que pueda surgir por ahí. Fueron hartos los temas que se tocaron, ¿no es cierto? A nivel de gestión, a nivel de perspectiva, de enfoque. Así que invitamos un poco a motorizar esta inquietud por el conocer. Yo quería un poco aperturar estas preguntas, ¿no es cierto?, para un poco dinamizar la conversación, la cual fue muy enriquecedora. Muchas gracias por el apoyo visual. Yo creo que eso le da frescura, ¿no es cierto?, al relato. Me gustaría saber, desde la perspectiva de ustedes, cómo el vínculo, o sea, cómo se ha trabajado la revitalización de las culturas indígenas, ¿no es cierto?, de parte de los museos, si tienen alguna experiencia, si nos pueden retratar más o menos, comentar cuál ha sido el rol de los museos en esta revitalización cultural y también cuál ha sido el vínculo con las comunidades indígenas, cómo ustedes han podido ver este elemento. Esa es una pregunta para inicio. Anto, ¿quieres partir? Bueno, si hablamos como más en el término general de los museos, ¿no es cierto? En su amplitud, justamente en este paradigma antiguamente que viene muy desde una lógica etnográfica, ¿no es cierto? Que sitúa el estudio de un otro separado de una diferencia, ¿no es cierto? Viene una lógica, la verdad es que bastante colonial de los museos, donde muchas veces, por ejemplo, los museos trataban de bueno, los museos, muchos de los museos se basan en saqueos, ¿no es cierto?, de objetos de otras naciones, las cuales ellos como que conquistan en este proceso del imperialismo en el siglo XIX. Sin embargo, justamente vale mencionar que el siglo XX, en la nueva museología, ha cuestionado todas estas cosas. Hay una filosofía decolonial que, por ejemplo, ha cuestionado esto y ha contribuido a procesos, por ejemplo, de repatriación de devolver, por ejemplo, el concepto de la momia, por ejemplo, por plantear algo que no se toma conciencia en el fondo de que son cuerpos humanos, no son objetos, y eso ha ido cambiando el nuevo paradigma y hay un proceso de devuelta, ¿no es cierto?, de sus ancestros, de sus abuelos, como los llaman, entonces, claro, como les comentaba, los museos es un concepto que va cambiando. Representaba unas lógicas cuando nace de resguardo, después de lógicas de un discurso nacionalista, después va pasando por un momento, ¿no es cierto?, de una lógica imperial, hasta el momento que estamos actualmente, en el cual todas estas filosofías se van planteando como nuevas preguntas, ¿no es cierto?, se cuestiona la realidad y los museos siempre van cambiando, es un concepto móvil. Entonces, vienen estas demandas desde las primeras naciones, los pueblos originarios. Hay un gran proceso que se está viviendo actualmente de repatriación, de devuelta de los objetos, etcétera, como una especie de sanación hacia ese momento histórico. Sí, y bueno, un poco lo que mencionaba hace un momento, en particular con las comunidades indígenas en particular, ¿cierto? Tuvimos una bonita experiencia con la Sala de los Patrimonios, donde efectivamente ahí es importante señalar que debido al tiempo teníamos planificado un trabajo de lograr efectivamente una co-creación, ¿cierto? Que el guión o la investigación o cómo se conducía la investigación
que después se iba a trabajar, ¿cierto?, en la etapa de guión, eh, hubiese tenido o se hubiese planteado desde la base de la co-creación, ¿ya? Lamentablemente ahí hubo un tema de tiempo, porque ustedes bien deben saber, ¿cierto?, que eso necesita un trabajo largo. Cuando uno de verdad quiere hacer un trabajo de co-creación, hay un proceso de sistematización importante, de trabajo efectivo con la comunidad, ¿cierto? Para después lograr una debida sistematización. Luego la validación, un proceso de validación de toda la información que se está recopilando y recabando, ¿cierto? Para luego entonces tener la validación final, que se transforma en el insumo que se va al guión, ¿cierto? Y que empieza a formar parte del eje curatorial. Entonces, ese proceso nosotros en esta sala en particular se tuvo que hacer más acotado. Efectivamente nos reunimos con las comunidades y sí expusimos ya la forma en que íbamos a trabajar, y ahí tuvimos una instancia, yo no diría de co-creación, pero de sí en reuniones más bien de carácter informativas, ¿cierto? Pero sí logramos rescatar en la medida que íbamos haciendo este trabajo informativo con todas las comunidades que nos vinculamos, sí se generó esa instancia de diálogo y que terminó en muchas ocasiones en la incorporación concreta, ¿cierto? O corrección incluso de algunas de parte, digamos, de lo que se estaba abordando a nivel de contenido. Entonces, lo que claramente significa un enriquecimiento, ¿cierto?, en el resultado final del trabajo que estábamos haciendo precisamente con las comunidades, y que hoy día se puede ver dentro de, en particular, en el patrimonio etnográfico de la Sala de los Patrimonios. Claro, muchas gracias. Sí, pues ahí un poco se reflexiona un poco con el origen, ¿no?, de los museos que de pronto ha ido cambiando la lógica, ¿no? Un concepto estático es flexible, se mueve, ¿no? Es bastante flexible. Entonces eso también invita un poco a la segunda inquietud que quería plantear. Invito también a la asistencia, si quiere plantear alguna pregunta en el chat, ¿no es cierto? Simplemente levante la manito, ¿ah? Ahí tengamos esa dinámica más lúdica, ¿no?, de hacer consulta. Es respecto como a esta figura de los museos comunitarios, ¿ya? Existen muchas, existen una nueva, me imagino yo, no sé, sin ser experto en el tema, a mí este tema me apasiona, ¿eh? Pero existe una nueva perspectiva como de entender los museos como comunitarios, donde sean las comunidades que de alguna manera llevan la gestión, ¿no es cierto? Y un poco van consensuando el relato, consensuando un poco las formas de poder exhibir la cultura. Entonces me gustaría entiendo yo que existe un apoyo institucional del Museo Hornero de Huanchaca bien importante, pero también existe esta tendencia de poder instalar estos museos comunitarios, ¿no es cierto?, en espacios donde de pronto no existe tanta presencia institucional. Entonces, esa ruta hace un poco más desafiante y adversa, ¿no es cierto?, el poder hacer una gestión comunitaria. Desde ahí, ¿cuál podrían ser algunos tips que ustedes podrían, desde la experiencia, ¿no es cierto?, desde la mirada técnica? Porque existen muchas comunidades chango que tienen como este anhelo, ¿no? Este sueño de poder tener una sala museográfica. Nosotros en alguna oportunidad pudimos revisar la sala museográfica que está en Chañaral de Aceituno, que de alguna manera es como el ejemplo más cercano que se tiene en las comunidades chango. ¿Cuál podría ser usted, cuál podrían, desde esta mirada, qué ustedes podrían como, qué tips podrían entregar, cuáles podrían ser las perspectivas que se podrían como empezar a plantear en este gran anhelo, ¿no? En este gran desafío. De ahí Gaby, de ahí viene la Gaby, ¿ah? Sí, interesante esa pregunta, porque de alguna manera lo abordó la Anto. eh, pero esto nos lleva en realidad a entender hoy día la forma en que se habita el museo, ¿ya? Eh, y que, claro, tiene que ver con el concepto del ecomuseo, que tiene que ver con la Mesa de Santiago, que presenta, digamos, una nueva lógica de cómo repensar y mirar los museos, ¿cierto? Y el papel que juega quien habita el museo, ¿no? Que somos nosotros. Entonces,
Eso quedó plasmado precisamente en la Mesa de Santiago, que fue que esa reunión se hizo, si mal no recuerdo, el año 73 y que por las razones que todos sabemos, ¿cierto? No prosperó, ¿no? Hay un libro muy bueno respecto a la Mesa de Santiago, por cierto. Eh, pero lo que quiero decir es que es como concebimos hoy día el museo. En realidad lo que cuando uno desea una sala de exposición, en realidad la invitación debe ser mucho más que eso, ¿ya? Es una invitación que tiene que ver con dialogar, con invitar a reunirse, con invitar al esparcimiento, con invitar al ocio, con invitar al encuentro, a la reflexión en torno a un fragmento de la historia, a interpretar el objeto que estoy viendo, y ahí está la famosa relación sujeto-objeto, qué es lo que me dice el objeto, ¿cierto? Y ahí hay un cambio también de paradigma de cómo los museólogos comienzan ya de manera más práctica, ¿cierto? A concebir, de hace 20 años a la fecha, que de concebir el rol del museo, ¿ya? Ya no desde la unilateralidad, ya no desde que mi palabra es ley, sino que hay una apertura a construirse con el otro, ¿ya? A que a lo mejor la interpretación que yo le voy a dar a cierto objeto no es la definitiva, porque al ser seres humanos cargados con historia, nosotros asignamos una historia, nuestra propia historia y nuestro propio valor al objeto. Desde esa perspectiva, nada es inmóvil, todo es acuoso, todo tiene su propia interpretación. Entender eso creo que es entender en realidad parte de la magia y parte de la forma en que comunica o debiera comunicar el museo, ¿cierto? Sin ese sesgo decimonónico y concibiendo, insisto, ahí, concibiendo el espacio como un espacio de encuentro, ¿ya? Entonces, yo creo un espacio donde me voy a encontrar, donde me puedo encontrar con estudiantes, donde me voy a encontrar con personas adultos mayores, con algunas comunidades, donde estamos lejos de hacer callar a quienes transitan por ahí, si es que son más pequeños, ¿cierto? Porque lo que queremos en realidad es tratar de eliminar el concepto, y esta es una broma de museínes, el concepto museo mausoleo, ¿ya? Que lo único que hacía antiguamente era mirar hacia arriba esta institución museística jerárquica y que hoy día buscamos que sea más horizontal. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues son desafíos importantes que se van trazando. Gaby, tenía la mano levantada, de ahí Karina, y ahí la señora Brenda planteó unas preguntas en el chat. ¿Ah? Dale nomás, Gaby. Sí, eso quería decirte que hay dos comentarios y preguntas si quieres priorizarlo y yo ahora participo o Ah, participo antes y después contestan las preguntas como quieran. perfecto. Entonces, si me das la Sí, posibilidad, dale. ya, perfecto. La señora Brenda Gutiérrez, que bueno que está conectada, hace dos preguntas a Cristian y Antonieta. ¿Qué medidas se están tomando actualmente para proteger y conservar las huanchacas? Y finalmente, ¿cómo puede la comunidad o los visitantes ayudar en el cuidado y preservación de este sitio histórico? Están en el chat igual de todas maneras, ¿ah? Ahí Antonieta, Cristian. ¿Nanto, quieres mencionar algo? Sí. Mira, la verdad es que yo creo que ese tema en realidad lo maneja más Cristian porque hay un tema de volver a recordar, como les comentábamos, la fundación nace con el primer objetivo, antes incluso que un museo, de proteger el monumento nacional y ponerlo en valor. Ahora, a esto después se suma también poner en valor los patrimonios del desierto de Atacama, como les comentábamos, desde lo biológico, lo natural, lo cultural, y esa relación, ¿no es cierto?, biocultural. Pero claro, esa es la misión número uno y a mí me asombra mucho, la verdad, el trabajo que implica mantener, como les comentaba Cristian, es un monumento de grandes dimensiones, con muchas complejidades. Estuvo mucho tiempo considerado como una ruina, no era protegido.
Entonces eso involucra muchos temas, desde que hay que protegerlo del agua, de que se puede derrumbar algunas piedras, hay que hacer estudios con arqueólogos, con conservadores, a veces lo rayan, a veces hay tantas cosas que muchas veces quizás quedan tras bambalinas y que es el interior de lo que implica simplemente mantener el monumento nacional bien conservado. También por otro lado, comentarles de que también otra cosa que no se ve desde el museo, porque muchas veces implica mucho trabajo, mucho cuidado en relacionarse con las personas, pero también pasa de que el museo cuenta con uno de los mejores, el mejor, ¿no es cierto? Me atrevería a decir, el mejor depósito de la macrozona norte, lo cual también implica que tenemos que tener un conservador especialista, una persona especialmente dedicada a conservar, a cuidar, a proteger de distintos peligros que puedan correr los patrimonios que muchas veces son muy delicados, papeles, no sé, tantas cosas que son realmente patrimonio histórico que primero que nada debemos proteger. Todo ese trabajo no se ve y la fundación lo lleva a cabo. Lo visible es lo que está en el museo, esta relación con las comunidades, pero hay todo un trabajo atrás que muchas veces no es visible. No sé si, Cristian, quisieras como agregar algunas cositas más. Sí, claro, a sumar a lo que menciona Anto, hoy día con felicidad, ¿no? Estamos viendo los primeros frutos de un trabajo que lleva ya varios años en torno precisamente a la conservación del monumento. em, Trabajando en dos líneas, en ya la ejecución de algunas acciones concretas que forman parte del plan de emergencia y en paralelo estamos ya trabajando con un plan de manejo, ¿ya? Un plan de manejo que evidentemente es un plan donde el plan de emergencia queda incorporado, ¿cierto? Y ya estamos viendo los frutos de eso, es decir, nosotros tenemos la obligación de trabajar con planes de manejo eh, y efectivamente al ser un monumento de características bien particulares, como ustedes pueden verlo, ¿cierto? Donde hay muchas aristas en realidad que hay que abordar. No es cualquier plan, ¿ya? No es cualquier plan de manejo. Y hoy día la forma de hacerlo es de esa manera, ¿ya? Plan de manejo, un trabajo que se hace en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto? Y que a su vez conlleva a trabajar con distintos profesionales, ¿cierto? Que van formando parte de este plan de manejo, entre otros arquitectos, conservadores, arqueólogos, por mencionar algunos, ¿no? Eh, y para ser más preciso, una acción concreta es la remoción de uno de los grafitis que teníamos hasta el año pasado en el frontis del parque, ya que estos se denominan un muro patrimonial, pero perimetral, ya que no es precisamente del macizo central, aunque también hay grafitis ahí, sino que este está más bien en el frontis, en los muros perimetrales, y ahí se hizo la remoción de uno de esos grafitis, y eso es precisamente una acción concreta que tiene que ver con abordar la emergencia, ¿no? Así que eso, entre otras cosas, que forman parte también de las acciones que nosotros estamos realizando eh, para el bien, digamos, para el monumento. Bueno, ahora que Cristian habla de esa parte interna de lo que implica como el cuidado, también la pregunta iba a cómo las comunidades pueden participar del cuidado ¿no es cierto?, del patrimonio. Bueno, como comentarles que siempre, ¿no es cierto?, los museos estamos al servicio de las comunidades, entonces siempre estamos dispuestos a través de, primero que nada, acercarse al museo. Hay muchas propuestas de distintas agrupaciones, tal cual como se acercó a nosotros la Fundación de la Superación de la Pobreza, se acercan al museo, hacen un planteamiento, propuestas y es nuestra misión, nuestro deber. eh,
como servicio a la comunidad, darles un espacio, escucharlos, escuchar sus ideas y ahí, claro, nosotros tenemos que evaluar si esto se enmarca dentro de la línea curatorial, ¿no es cierto?, del museo, qué fines podríamos hacer y cómo se podrían lograr esas cosas de acuerdo a las posibilidades y programarlo, etcétera. Todo eso es un proceso, pero que siempre es nuestro deber y estamos muy abiertos a las diversas propuestas que se puedan ir dando, entendiendo que eso tienen distintos pasos y entre la idea y la concreción hay un largo, largo trecho, pero nosotros damos esos servicios de curaduría, de investigación, de acompañamiento. Bueno, cada proyecto que se presenta es muy, muy diverso. Por último, importante destacar que tenemos un área de vinculación con la comunidad. Entonces, eh, eh, que esta área es la que precisamente busca relacionamiento con distintas organizaciones, personas naturales y comunidades también. Tenemos una estrategia que tiene que ver primero con un entorno cercano, con hacernos cargos de nuestros vecinos y de cómo involucrarlos en nuestras actividades, pero eso funciona como anillos, ¿no? En la medida en que el anillo se va agrandando, vamos también involucrando a otras comunidades, ¿ya? Eso para que lo sepan también, digamos que ese es el trabajo que nosotros realizamos desde la vinculación y que tiene una relación primordial con hacia afuera, digamos, hacia no interna, sino que hacia precisamente las comunidades. Claro. Un poco con los nuevos enfoques del museo, ¿no? Un poco entender esta vinculación necesaria. Habían levantado la manito Gabriela, no sé si va a retomar la palabra. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas con dos enfoques diferentes. La primera pregunta es relacionada igual como un poco a lo que, a ver, escribió Brenda, parece. Sí, sobre la vinculación con el turismo. Bueno, nosotros a nivel de Sistema Chango estamos tratando de aperturar como un turismo con enfoque étnico. Entonces, y que los changos sean como prestadores turísticos. Entonces, en este territorio igual hay harta presencia de aymaras y hay hartos prestadores de servicios turísticos de esta comunidad. Entonces, quería como preguntar eso, como el proceso de como el turismo étnico y la vinculación de estas comunidades cercanas con el turismo. Eso por una parte. Y lo otro es, creo que Cristian habló sobre había como una exposición que es como un espacio como de recreación que se hizo de las salitreras. Entonces, bueno, yo sigo a una arqueóloga y conocía de este espacio. ¿Me dan un momentito? Ya, ya, vuelvo que tengo que hacer una cosa. Perdón. Sí, esa imagen, ya, un segundo. Sí. De acuerdo. Bueno, igual Ah, esgrimó alguna pregunta, ¿no, Cristian, ahí? sí, eh, bien. Bueno, no quisiéramos nosotros hacer un mejor trabajo en general con el turismo, ¿ya? Yo creo que ahí si bien trabajamos con muchos, en general, insisto, con muchos operadores turísticos, eh, sí hemos participado de algunas conversaciones con Emilio Ricci, por ejemplo, que tiene un proyecto hermoso de poder homologar el discurso turístico de la región de Antofagasta, en particular la zona costera, ¿no? Que podamos nosotros decir
todos lo mismo, ¿ya? Tener un relato que nos identifique, un relato homologado y validado por todos quienes de alguna manera nos vemos directa o indirectamente vinculados con el turismo, ¿ya? Yo creo que esa es una tremenda iniciativa donde también la municipalidad también está jugando un rol ahí importante de también de construir, ¿cierto? De ir en búsqueda de este relato. Eh, pero creo que en general, María Gabriela, en general todavía tenemos que trabajar, no solo nosotros, sino que los operadores turísticos también, para poder precisamente abrir nuevas rutas, ¿ya? Y que no se queden solamente en el transitar, sino que puedan ahondar y trabajar con cierta especificidad, ¿ya? Yo creo que son proyectos que son sumamente interesantes, que se pueden dar y que pueden efectivamente funcionar, porque nosotros nos sentimos en realidad partes de distintas rutas que hoy día están instaladas en la comuna de Antofagasta, ¿ya? No buscamos ser el único punto, sería muy injusto para la comuna, ¿cierto? Que fuese así. Yo creo que el desafío, cada lugar, cada comuna tiene su propio desafío, ¿cierto? En lo personal, creo que en la medida en que se contribuye a conformar una verdadera oferta turística, y con esto incluyo también lo gastronómico, por ejemplo, y que además se pueda tensar la comuna y hacer viajar o hacer transitar al turista desde en estos 42 metros que nos flanquean de costa, ¿cierto? Desde la Portada hasta Coloso, vaya, es tremenda experiencia, ¿cierto? Solo en la particularidad de Antofagasta. Y creo que ahí falta todavía un trabajo, pero por cierto, la Fundación Ruinas de Huanchaca está llana, abierta, ¿cierto?, a trabajar con turismo especializado o con operadores turísticos, ¿cierto?, en pro de trabajar un discurso, de mejorar los relatos, de precisar, ¿cierto?, algunos fragmentos, ¿cierto?, que forman parte de lo que se expone o de lo que se cuenta a los turistas, ¿ya? No sé si respondo tu pregunta, pero hay algunas pistas, ¿no? Sí, ay, pido disculpas, es que necesitaba abrir la puerta, que me estaban golpeando Tranquilidad, justamente, así a todos que nos pasa, a todos disculpa. nos pasa. Sí, cosas de domésticas. Sí, me queda súper claro. Me gustaría, no sé, profundizar quizás en algún punto, que igual creo que sirve para este espacio, para las comunidades changas que están presentes en la reunión y trabajando sobre la línea de turismo, sobre la construcción de ese relato. No sé si tengas como más detalles de ese relato turístico. Yo no, lo que digo no es que tengamos un relato nosotros construido, ¿ya? Ya. Lo que yo menciono es que existen relatos hoy día y que debieran proliferar, ¿no? O, como lo plantea Emilio Ricci, homologar para que todos manejemos un relato, digamos, similar y podamos a todos los turistas contar la misma historia, ¿ya? Y no que existan vacíos o que existan partes inconexas, ¿cierto? En la medida en que homologamos ese relato y le ponemos nuestro aderezo, por cierto, hacemos que la experiencia del turista sea mucho más pregnante, ¿ya? Ya, muchas gracias. Acá en el Parque Nacional Pan de Azúcar queremos hacer una ruta turística en el parque, entonces desarrollando como este relato para los operadores turísticos de la comuna. Entonces, somos nuevos en esto y ustedes ya tienen una trayectoria más grande. Y de esta Pero exposición, ¿sí? Perdón, perdón, dime. es maravilloso el Parque Pan de Azúcar, es una maravilla. Tienen ahí tienen desde viajar por Marte, creer que está en Marte uno en algunos pasajes, Sí, tienen una riqueza geológica, geomorfológica, donde se aprecian las fallas, el mar,
La wow, Manchaca, es las atómico, quebradas. tienen ahí, ahí tienen la posibilidad y oportunidad de construir un relato sin igual, sin igual. Yo me iría a vivir a Caldera, por cierto. Disculpen, quizás un poquito contribuir a algunas reflexiones que me vienen a partir de la pregunta y lo que comentaba Cristian recién. En el fondo, claro, el museo, ¿no es cierto?, como institución, bueno, que protege el patrimonio, entonces, como decía Cristian, es parte de esta ruta turística, un monumento nacional, entonces, desde ahí parte, pero sin embargo, claro, los museos como institución establecida tienen una misión, ¿no es cierto?, como de representar la realidad, de traerlo de afuera, de alguna manera la representamos en el museo a partir de algunos objetos, imágenes, etcétera, que traen el afuera. Ustedes están ahí, en los lugares, en los territorios. Entonces, eso tiene una riqueza que es un potencial, que por ejemplo no lo tiene el museo, ¿ya? Que es la experiencia real, concreta, nosotros lo representamos. Entonces, bueno, yo desde la curaduría, lo que les podría comentar, que yo he notado que en el fondo los dos apuntamos al mismo fin, ¿no es cierto? Que es conocer para de ahí llegar a proteger y en el fondo vamos a la puesta en valor desde distintos lugares, ¿no es cierto? Y yo les podría comentar que lo que yo noto cuando se hacen curadurías y cómo las personas se involucran, cómo llegar a tocarlos ellos, porque a las personas hay que tocar, hay que hacer que participen y tocarlos emocionalmente, no sirven tanto los datos específicos, la fecha, etcétera, sino más bien una narrativa, un cuento, una historia. A todos los seres humanos nos gusta ver las historias, cuentos. Entonces, ¿cómo se hace esa narrativa? Que en el fondo también es como lo curatorial. Yo creo que es algo que siento que se podría pasar a estos discursos turísticos también. En el fondo que sea una aventura, un cuento, un viaje. Se les podría como comentar. En un territorio que, bueno, el que habitamos es un territorio tan rico, con tantas historias milenarias, antiguas, y todos son diferentes capas históricas, como un gran palincesto, o sea, en el sentido de distintas capas que se juntan en un momento como histórico. Entonces tiene una riqueza tremenda para contar muchas, muchas historias. Muchas gracias, Antonieta y Cristian. Y esto de la imagen era cómo habían recolectado como estos objetos para la exposición, porque son como objetos antiguos y de la vida como de la Pampa en un contexto histórico. Entonces, igual como cuando diseñan una exposición, cómo se hace como esta recopilación de los objetos, la narración. Sí, bueno, en este caso en particular, eh, hablamos de la vida en la Pampa, ¿ya? E identificamos dos momentos eh, eh, cruciales en la vida del pampino. Eh, el estar afuera, ¿cierto? El convivir al sol, ¿cierto? Tratando de cobijarse con la sombra, pero también de jugar, de ir a la piscina, de hacer un montón de actividades que son inherentes al ser humano, pero en el afuera, ¿no? Y que ahí donde uno empieza a dibujar la arquitectura de la pampa, de las distintas salitreras, ¿cierto? Cómo se van conformando a nivel, cómo se van poblando, ¿cierto? A nivel urbano, lo voy a decir de esa manera. Pero también identificamos la otra parte que tiene que ver con la vida de adentro, ¿ya? La vida dentro de las casas o la vida, ¿por qué no decirlo?, dentro en este caso, de la pulpería, ¿cierto? Y en ese recorrido identificamos eh, distintas funciones que forman parte precisamente del ser humano o necesidades, ¿cierto? La necesidad de sociabilizar, la necesidad de la salubridad, del trabajo, del juego y del ocio, ¿cierto? Entonces, de esa manera fuimos construyendo eh, el guión, ¿no? El relato que sustenta y justifica
la utilización de ciertos objetos, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, vamos en búsqueda de estos objetos y ahí donde estuvimos vínculo también con el Museo del Juguete, tuvimos vínculo con el Museo del Salitre que está dentro del Liceo La Portada, con otras personas también que coleccionan y tuvimos vínculos también con la misma agrupación, con todos estos viejos que forman parte de esta agrupación, con personas que tienen también objetos y que nos servían, ¿cierto? Que había una relación directa y justificaban también lo que estábamos proponiendo a nivel de guión, ¿ya? Entonces, eso estoy resumiendo un poco, pero esa es un poco la lógica con la cual trabajamos, ¿ya? Y ahí se hacen procesos de selección y muchas veces esos procesos de selección nos toca también trabajar con descarte, ¿cierto? Porque aplican diferentes criterios, por ejemplo, el estado de conservación, la estética del objeto, por nombrarte algunas, ¿no? Y la representatividad, ¿cierto? ¿Qué tan representativo es de esa fracción del relato este objeto? Muchas gracias, Cristian y Antonieta. Muy claro. Qué bueno. Bueno, frente a lo anterior, quizás podría agregar como algunas cositas con respecto a lo que decía Cristian. En verdad, em, claro, como por ejemplo, Cristian te daba un ejemplo de cómo se dio el proceso curatorial, que en el fondo es cómo tú ordenas, cómo tú presentas un tema. Es como quien presenta, imagínate que hay una temática y un libro puede contarlo desde distintas perspectivas, desde un yo que habla, desde un animal, desde alguien omnisciente, ¿no es cierto?, que está mirando todo temporalmente, desde el principio al final. Todas esas decisiones son creativas. Entonces, por eso es que el proceso curatorial de cómo se muestra algo es un proceso creativo. Eso es como importante de decirlo. Hay muchas maneras de hacer una exposición. Tiene que ver cómo se quiere narrar, cuál es el público objetivo, a quién va dirigido. Y siempre se aprecia mucho una especie, ojalá, de originalidad, de mostrar de otra perspectiva lo que se vaya a tratar, la temática que se vaya a tratar. Quizá eso sería como algo que pudiese agregar. Oiga, bueno, don Luis está levantando la manito. Disculpe, don Luis, pero antes había otra persona, no lo recuerdo bien, alguien había levantado la mano. No sé, para respetar el orden de la palabra, o no sé si va a retomar la persona que levantó la manito, pero don Luis, micrófono es suyo, dele nomás. Sí, buenas tardes. Quería consultar varias, o sea, hacer varias preguntas. Primero, para que nosotros sepamos qué le exigen para montar un museo, ¿ya? Como el tipo que tienen ustedes. Y caso es el mismo caso con los museos biográficos, ¿ya? Eh, y después contarle un poquito, ¿ya? Que en Atacama, reunidos todos los pueblos, ¿ya? Siempre se ha pensado en que sean los propios pueblos que ejercen, ¿cierto?, la tuición del patrimonio, porque aún en Chile se habla de patrimonio nacional, ¿ya? Pero el patrimonio, en este caso de nuestros pueblos indígenas, son nuestros, ¿ya? Entonces, la historia nace con nosotros y va a morir con nosotros. Entonces, los relatos verídicos están allí, en cada uno de los changos que hoy día están presentes y los que también están en el borde costero. Entonces, al ejercer, yo creo que es un tema de organización para ejercer cierto lo que estaban consultando con referente a las rutas ya que se desean enmarcar algunas comunidades con el turismo indígena, ¿ya?
eh, claro, hay cosas que se pueden mostrar y hay cosas que no se pueden mostrar dentro del turismo indígena, ya de acuerdo a nuestra cosmovisión. Pero eso se puede realizar. Están las herramientas, están los recursos, pero tienen que nacer de las propias comunidades, ¿ya? Y enfocarse en eso y que no vengan a contar la historia desde afuera, porque somos nosotros los propios pueblos que sabemos la historia. Y también podemos hablar perfectamente de nuestros enseres, ¿ya? Y contar esa historia que dice que son súper interesantes y que lo envuelven, ¿ya? Por la veracidad que tienen. Así que son dos temas totalmente diferentes, tanto los museos como el turismo indígena que se tocó hoy día, ¿ya? Yo creo que aquellas comunidades que desean eh, participar y que tienen el deseo lo pueden hacer perfectamente, lo puede, es realizable, ¿ya? Y ahí hacen un juego muy especial, porque las rutas que se fijan, hay una interacción entre comunidades, porque queremos hacer rutas cortas, largas, y ahí hay un trabajo en conjunto entre las comunidades donde cuentan las partes de lo que abarca su territorio y después pueden tener una relación con la otra comunidad en sí, ¿ya? Y nuestro borde costero está lleno de testimonios de nuestro pueblo, está lleno. No hay, yo creo que no hay ningún espacio porque nosotros somos un pueblo transhumante donde hemos caminado a pie, ¿ya? Todo el territorio, ¿ya? Donde en cada roca, en cada concha, en cada pirca, está la historia de nuestros ancestros y la misma historia nuestra, de nuestros abuelos, nuestros padres, qué es lo que hicieron. Así que, y eso va enriqueciendo también, ¿cierto?, a nuestro pueblo, porque hay una civilización de nuestro pueblo, y eso es lo que hoy en día ayudaría enormemente al respeto de los derechos de nuestro pueblo dentro del territorio. Yo que solamente instarlo que lo intenten, que no se queden ahí, que intenten más allá en cuanto al turismo indígena y que los pueda ayudar hoy en día, porque muchos pensamos, ¿cierto?, en tener y plasmar un museo biográfico que también existe en cada una de las familias, en cada uno de los clanes, donde está la historia viva. Entonces queremos mostrar de nuestros abuelos, nuestros padres, de nuestros quehaceres diarios que puedan ir, nuestros libros que se han escrito, nuestras canciones, nuestros cánticos, y ahí podemos reflejar también dentro de la comunidad para que en cada sector, en cada comunidad pueda existir. Y ahí yo creo que sería muy interesante que lo explicasen, que lo exigirían tanto para uno u otro, porque yo creo que nuestro pueblo no quiere llegar más allá ya lo hemos acordado, de que nuestros ancestros no tienen que estar en exhibición y tienen que volver a la Pachamama para que puedan continuar con su cosmovisión, ¿cierto? Poder reencontrarlos con ellos cada vez que hacemos un ceremonial y encontrar la sabiduría a través de. No quiero quitar más el espacio y me gustaría escuchar lo que nos dice acá los señores del museo. Eso solamente. Muchas gracias. ¿Anto quieres decir algo? La verdad es que tanto que agregar no, ya que claramente no podría estar más de acuerdo con don Luis Castro. O sea, las- tenemos que tener, con todo este proceso que nosotros contamos de cómo se van cuestionando los museos y cómo nosotros ensayamos la forma de ser un museo y lo vamos redefiniendo, justamente está en esta temática, lo que hemos planteado.
mostrábamos que mínimo va un tema de consulta y que nuestro horizonte es dar estos espacios de participación donde las mismas comunidades se pueden acercar, hay un acompañamiento y no puedo estar más de acuerdo que el saber, el conocimiento de las personas que están en los territorios es lo primero y hay que tener siempre mucho cuidado y cada vez vamos haciendo prácticas, ¿no es cierto?, que hablen de este respeto y a tratar justamente de no hablar por otros. Esas son cosas que estamos conscientes que responden a un nuevo paradigma, las cosas van cambiando de a poco, ¿no es cierto? Influyen muchas cosas, pero la verdad es que no tendría mucho que agregar ya que estoy totalmente de acuerdo con lo que don Luis está comentando. Sí, también me sumo a eso, estamos de acuerdo, don Luis. Eh, Nosotros en realidad eh, queremos poner a disposición esa experiencia que tenemos. Ahora, técnicamente, me encantaría que ustedes empujaran esa iniciativa. Eh, para eso deben conformarse legalmente, eh, tener una representación legal para poder constituirse como corporación o fundación. eh, eh, para lo cual, si es fundación, conformar también un directorio. eh, y bueno, y trabajar definir los estatutos, ¿no? Es un media latera esta parte, pero sí, esos son pasos importantes para poder llegar a conformarse como una fundación o corporación, y luego constituir un espacio expositivo, ¿ya? Y esa definición tiene que ver con cómo ustedes ven ese espacio en realidad, ¿ya? ¿Cuál es la visión que tienen de ese espacio? ¿Qué parte de la historia y qué objetos van a formar parte, si es que hay objetos materiales, ¿no? Porque también recordemos que hay voces, que hay cánticos, que hay inmaterialidad que está asociada también a la etnografía, ¿cierto? Que hoy día prolifera también en muchos museos. No tiene por qué ser un museo grande. Lo importante tiene mucho que ver con las ganas que tengan de hacerlo. Hay experiencias donde en definitiva una casa se ha transformado en un museo. eh, y con el reconocimiento, ¿cierto?, del Registro Nacional, del Registro de Museos de Chile, RMC, donde ustedes, si es que llegan a tener colecciones materiales, ¿cierto?, hay que declararlas para ser reconocidos por el registro de museos y con esto tener la oportunidad de acceder a distintos fondos, que hoy día estos fondos son mucho más sectoriales, se han ido precisando en los fondos. Por ejemplo, Fondo Patrimonio, donde los museos tienen cabida, o el Fondo de Mejoramiento de Infraestructura en Museos, el FMIM, eh, que son dos, ahí por nombrar algunos, ¿no? Son dos fondos concursables que toda vez que estén bien constituidos, como se los mencionaba recién, ustedes pueden postular para poder ya sea trabajar desde la perspectiva de las colecciones, su conservación, adquisición o bien constituir este museo, ¿ya? Hay fondos dentro del Fondo Patrimonio, hay una glosa, un ítem o una línea, perdón, que es infraestructura, ¿ya? Entonces, si ustedes dentro de la comunidad tienen arquitectos, arquitectas, ¿cierto? Pueden perfectamente empezar a trabajar en el diseño de un museo o de un espacio expositivo. Así que hay muchas formas, don Luis, siempre y cuando se constituyan para poder ser reconocidos y de esta manera también acceder a los beneficios que entrega el Estado, eh, como estas líneas de financiamiento. Muchas gracias, Cristian. Simplemente leer un comentario que dejó Gabriela, muy bonita la exposición. La he visto a través de videos, de reseñas, un trabajo muy lindo y replicable. Yo creo que eso es un poco lo que buscaba este pequeño espacio comunicacional, ¿no es cierto? De formación también para las comunidades con quienes estamos trabajando.
Pensar en grande, ¿no es cierto? Es una de las cosas que más nos interesa, pero para pensar en grande tenemos que partir de poquito. Entonces nosotros creemos que este era el primer diálogo para poder adentrarnos. De hecho, el ciclo anterior, 2024-2025, también tuvimos la exposición. De hecho, estuvo Romina Figueroa, me imagino que ustedes la conocen. Ella trabajó en el museo en Caldera, ¿no es cierto? Entonces, ahí poco a poco más estamos activando este proceso, el cual las comunidades, esto es una historia abierta, ¿no es cierto? Que debe ser escrita a puño y letra de sus comunidades. Así que las dudas de don Luis parten un poco desde esa premisa, ¿no? Y haciendo un cuarto para las 9 de la noche, entendiendo que ya nos está acompañando la luna ya la noche, les queríamos agradecer a Cristian Antonieta por esta tan interesante jornada, un diálogo país que buscaba un poco activar esta reflexión respecto a los museos, a la revitalización cultural, al vínculo con las comunidades, entendiendo el museo no como un lugar hermético, ¿no es cierto?, rígido, sino esto es todo lo contrario. Ustedes nos comentaron que es un concepto que está en constante dinamismo, ¿no es cierto?, constante movimiento. Así que desde ahí yo creo que nos marcan un poco las pautas a seguir y por qué no pensar en unas salas museográficas en el borde costero con el pueblo chango, museos comunitarios, ¿no es cierto? Y por qué no el día de mañana hablar de la red de sala museográfica del pueblo chango. Esas son indudablemente historias que se tienen que ir poco a poco escribiendo. Así que bueno, sin ir más lejos, les queríamos agradecer nuevamente a Cristian Antonieta. Recuerden que esto va a estar después en nuestro Diálogo País. Lo van a poder volver a visitar en nuestro canal YouTube. Vamos a mandarle el link a toda la asistencia, ¿no es cierto? Y desde ya, muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Eso ha sido el diálogo país, perdón, del 15 de octubre, perdón. Recuerden que el 5 de noviembre va a haber otro diálogo país. En esta oportunidad lo va a estar liderando la dupla de Freirina, ¿no es cierto? Va a estar Bárbara con Paula moderando ese diálogo país. Van a estar invitadas em, Yasna Marín, ¿no es cierto?, representante de la comunidad por Freirina, en la Caleta Chañaral de Aceituno. Vamos a estar adentrándonos en todo lo que es la EMPO. Vamos a tener la ayuda técnica de Brian, ¿no es cierto? Brian Muñoz, que también es profesional de Servicio País, es abogado. Ambos están participando en un curso de la EMPO, así que están todas y todos cordialmente invitados al 5 de noviembre para poder revisar lo que son las EMPO de la ley Lafkench. Así que, sin más, los dejamos. Muchas gracias, Antonieta, Cristian, a todas y todos los asistentes. Se han pasado realmente. Ahí Simón, Brenda está tirando besitos. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien, ¿ah? Si quieren activar los Muchas micrófonos gracias. para Que estén despedirse. Ya, muy muchas bien. Muchas gracias. gracias, que estén bien. Chao, muchas Chao, gracias. Chao. chao. Chao, Chao, chao. chao.